Ando solo, sin guardaespaldas. Ando solo, sin guardaespaldas. Ando solo, sin guardaespaldas. Ando solo, sin guardaespaldas. Buena tarde a cada uno de ustedes, ¿me escuchan? Buenas tardes, licenciado, sí se escucha. Bien, iniciamos con la clase del día de hoy, mucho gusto. Bueno, el día martes platicamos en cuanto al tema del delito de faltas, el tema del juicio de faltas, y en qué casos procede, cuál es su procedimiento, qué se solicita dentro de la misma, ¿verdad? Y efectivamente el procedimiento que conlleva a un juicio oral y público sin tener el acceso a una audiencia intermedia. Bueno, ya platicamos en cuanto a ello. Ahora les pregunto, ¿ya hablamos sobre las medidas sustitutivas, compañeros? ¿Me escuchan? Aún no, licenciado. Muchas gracias. Sí hablamos ya de falta de mérito, ¿verdad? Platicamos sobre lo que es la falta de mérito y el auto de procesamiento. Eso sí ya platicamos, ¿verdad? Les ofrezco una disculpa, porque esto no lo recordaba. Por si alguien tiene los apuntes, se lo voy a agradecer. Auto de procesamiento y también falta de mérito. Estos se solicitan dentro de una audiencia de primera declaración en esta etapa preparatoria. Muy bien. Creo que sí, anterior al día martes, platicamos al respecto. Sin embargo, si tienen alguna duda en cuanto a lo que es el auto de procesamiento y falta de mérito, pues con mucho gusto puedo realizar un breve resumen. El día de hoy entonces platicaremos sobre las medidas sustitutivas. Muy bien. Bien, entonces para abordar el tema de las medidas sustitutivas debemos tomar en cuenta lo que se da en una primera declaración. Elmer, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Dígame, Elmer. Por una pregunta de la falta de mérito. En este caso, para que se dé falta de mérito, en la primera Perdone, no le logro captar lo que me dice. Tal vez me podría hablar un poquito más recio. ¿Me escucha? Ahí estamos, ahora sí. Ok.
eso quiere decir que la falta de mérito, si el abogado defensor solicita esto, si la persona ha declarado y afirma una cosa, eso quiere decir que tiene que demostrar. ¿Eso es correcto? Sí, fíjese que lo último no le logré captar, perdone, pero sí me está hablando de la falta de mérito. Creo que sí, ya lo platicamos, es el artículo 272 del Código Procesal Penal, donde se encuentra regulado, y es lo que procede y se solicita en una audiencia de primera declaración. Salvo que fuera delitos de faltas, pero ya nosotros sabemos que es un desistimiento lo que se solicita, pero en una audiencia de primera declaración, donde existen los sujetos procesales, incluyendo al ente investigador, o sea, al Ministerio Público, lo que procede, si en dado caso no se dan los presupuestos del delito por el cual está siendo sindicada la persona, es solicitar el auto de falta de mérito, contenido en el artículo 272 del Código Procesal Penal. Sí, ya lo platicamos, ya recordé que lo habíamos platicado, y también el auto de procesamiento, que se refiere de conformidad con el artículo 320 del Código Procesal Penal. Primero se establece, ¿verdad? Yo creo que sí lo platicamos en cuanto a que no está en el orden, que primero se debe decretar el auto de formal procesamiento, y ya ligado a proceso el sindicado o la sindicada, entonces se platica en cuanto al tema de la posibilidad de la argumentación de las medidas sustitutivas. La falta de mérito es una argumentación que solicita el abogado defensor a favor de su patrocinado, y el Ministerio Público solicita el auto de procesamiento. Por eso es que van ligados ambos temas, tanto la falta de mérito como el auto de procesamiento. Pero sí, ya lo habíamos platicado. Caso contrario, como le digo, perdone, Elmer, no le escuché lo último. No sé si usted considera, al final, pues me lo pregunta y con gusto lo platicamos. En cuanto a las medidas sustitutivas, siempre tomando en cuenta una primera declaración, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos el día de hoy, compañeros. En cuanto a estas medidas sustitutivas, pues también deben encontrarse reguladas en nuestro ordenamiento jurídico. Pero para que se dé el beneficio de las medidas sustitutivas, primero la persona debe debe ser señalada por el ente investigador, a la argumentación del abogado o los abogados defensores, y el juez emite su resolución en la cual determina que dicta ese auto de procesamiento en contra de la persona. Al dictarse auto de procesamiento, ¿verdad? Y esto siempre tomando en cuenta, no olvidemos que debemos respetar las reglas contenidas en el artículo 82 del Código Procesal Penal, que establece cómo se debe desarrollar esa audiencia de primera declaración. Bueno, ya ligada a la persona a proceso, entonces se le da la palabra al ente investigador y posteriormente al abogado o los abogados defensores si hubiera más de un sindicado. Y en este caso, por la posibilidad, ¿verdad?, el beneficio de las medidas sustitutivas. Las medidas sustitutivas, al tomar en cuenta, pues, ¿a qué nos referimos con medidas sustitutivas? Obviamente, pues, de acuerdo al pensador del libro, o el autor del libro, perdón, las medidas sustitutivas son alternativas que ofrece el Código Procesal Penal a la prisión preventiva. En aquellos casos en los que los fines de la misma pueden lograrse por otras vías menos gravosas para el sindicado. O sea, las medidas sustitutivas sustituyen, ¿verdad?, obviamente, la última ratio, que es la prisión preventiva. Al hablar de prisión preventiva, ya establecimos nosotros que se encuentra regulado en el artículo 259 del Código Procesal Penal, en el cual, pues, una persona que se le dicta prisión preventiva, desde luego que va a estar privada de su libertad en el tiempo de investigación, ¿verdad? Durante el tiempo que dure la investigación. Y por eso hemos venido hablando de que si una persona se le dicta prisión, el auto de prisión preventiva, pues el plazo de investigación no debe superar los 3 meses, ¿verdad? Y en este caso, si se le aplican el beneficio de medidas sustitutivas,
Entonces, el plazo de investigación puede ser hasta 6 meses. Esto ya lo platicamos, donde se encuentra regulado y desde luego que obviamente la función de las medidas sustitutivas, obviamente es sustituir esa prisión preventiva, ¿verdad? Esa es una alternativa que ofrece nuestro ordenamiento jurídico, es una alternativa que ofrece el Código Procesal Penal para sustituir esa prisión preventiva. Hay algunos autores que mencionan, inclusive un maestro y a la vez colega y amigo, magistrado, el autor Parusen, él establece que el gran porcentaje de población carcelaria que aumenta en los centros penitenciarios, casi todos a la espera de una decisión que ponga fin a su situación de incertidumbre, las condiciones en que se cumple el encarcelamiento, su duración vergonzosamente prolongada, incluso contradiciendo expresas disposiciones legales, su utilización, en fin, como un auténtico anticipo de condena. Son ya antiguos problemas que, a pesar de evidenciar un flagrante atentado contra los derechos individuales del imputado o sindicado, aún no han encontrado solución en nuestros tiempos. Es lo que él manifiesta en cuanto al tema del abuso de la prisión preventiva. Porque créanme que, si bien es cierto, hay un tiempo establecido en ley de duración de la prisión preventiva, que es de 3 meses, ¿verdad? Eso lo establece la ley. Hay personas que son sindicadas, obviamente, por diversos delitos y por la carga de trabajo. Es uno de los motivos, conste, es uno de los motivos por la carga de trabajo que tiene el juzgado. Entonces, a veces las audiencias se van suspendiendo. Yo no me dejarán mentir algunos compañeros que trabajan en el organismo judicial, que existe ese inconveniente del arduo o la carga de trabajo que tienen los juzgados, en los cuales pues no se dan quizá abasto, a pesar de que ahora los juzgados de instancia penal son pluripersonales. Eso significa que hay más de un juez. Ahora actualmente, hay 2 jueces, como mínimo, ¿verdad?, que conocen para que sea más expedito o que sea más, haya más celeridad en cuanto al tema de los procesos. Sin embargo, sí, efectivamente hay abuso a veces de la prisión preventiva. Hay personas que pasan 1 año, 2 años, incluso más tiempo bajo esta medida cautelar, porque es una medida cautelar el de prisión preventiva, y obviamente pues a veces la condena que se espera no es muy alta. Un ejemplo, 6 años, y puede ya a los 3 años gozar del beneficio de una libertad condicional, o una redención de pena a la mitad de tiempo. Entonces son situaciones que en la actualidad se vienen dando. Bueno, entonces acá es donde es fundamental tomar en cuenta el tema del día de hoy, que son las medidas sustitutivas. ¿Por qué? Porque pueden sustituir a la prisión preventiva y estas pueden ser dictadas por el juez, ¿verdad? El juez contralor, el juez que conoce el proceso, y desde luego que también pueden ser dictadas desde la audiencia de primera declaración, si es que se dio alguna flagrancia, pues ante el juez de turno, ¿verdad? El juez de instancia penal de turno o juez de paz penal de turno, que conoce el proceso en su primera declaración, en la cual pues puede dictarse esas medidas sustitutivas. ¿Dónde se encuentra regulado ¿dónde se encuentran reguladas las medidas sustitutivas? Pues se encuentran reguladas en el artículo 264 del Código Procesal Penal. Pero previo a analizarlas, es importante entonces tomar en cuenta que efectivamente las medidas sustitutivas van a ser una alternativa para ese abuso, o que no se dé ese abuso de prisión preventiva. En lo personal, les comento que llevo un proceso o un par de procesos en un juzgado de mayor riesgo.
este juzgado aperturó a juicio a las personas indicadas. Resulta que las personas indicadas son alrededor de 14 personas y el hecho se dio en el año 2020. Estamos hablando de casi 2 años, sí, marzo del año 2020 para marzo de 2023, sí, 2 años. Y efectivamente aún hay algunas personas que se encuentran privadas de su libertad. En este caso, ya hay un tribunal de mayor riesgo que está conociendo el proceso y se han venido suspendiendo las audiencias de inicio de debate. La argumentación es porque ellos conocen procesos bastante grandes, inclusive mencionaron en la última que tienen un proceso de 250 sindicados. Imagínense ustedes, los 250 acusados y que esto les lleva demasiado tiempo para llevar a cabo las audiencias de debate. Y entonces se han venido suspendiendo las audiencias. Entonces este es un claro ejemplo del problema que se está dando ante los tribunales y quizá en ese tema pues no podemos, bueno, en este caso señalar que es el tribunal el responsable, sino que es entendible por el tema de la carga que tienen de trabajo, ¿verdad? Que es bastante grande. Sin embargo, como abogado defensor, pues uno pues anda viendo o buscando que el proceso tenga una celeridad lo más viable posible, ¿verdad? Caso contrario, pues entonces buscar la manera de tener algún tipo de alternativa para que las personas, si están ligadas a proceso por un largo plazo, pues entonces que puedan gozar del beneficio de las medidas sustitutivas. Muy bien, entonces, ¿de dónde proceden o la procedencia de las medidas sustitutivas? Bueno, según uno de los pensadores que contiene el libro, el imputado puede estar fuera de la cárcel o en libertad por haber sido excarcelado o por no haberse decretado su encarcelamiento por aplicación de medida sustitutiva mediante la que adquiere compromisos que aseguran el cumplimiento de la medida sustitutiva y es claro ejemplo de la coerción que se ejercita en cuanto a que limita el Estado a veces la libertad. Eso es lo que establece. Entonces la medida sustitutiva no limita ni evita el régimen de la prisión preventiva. Es presupuesto de su aplicación, pero no permite o suspende su cumplimiento efectivo. De esta manera, aparece como un regulador de las exigencias de aquella, evitando que en su ejecución se excedan los límites de estricta medida para evitar que se excedan los límites de estricta medida para privar de la libertad al imputado. Entonces, obviamente, las medidas sustitutivas fueron creadas, ¿verdad? Esa es la procedencia para ser una alternativa a la prisión preventiva, ¿verdad? Entonces, esto en sí nos hace pensar, obviamente, que si se pueden aplicar medidas sustitutivas o el beneficio de las medidas sustitutivas por determinados delitos, si se llenan los requisitos contenidos en los artículos 262 y 263. Me refiero al peligro de fuga y al peligro de obstaculización, ¿verdad? Que son los dos peligros procesales. Entonces, al lograr cumplir con esos dos requisitos o desvanecer esos dos peligros procesales, el sindicado debe gozar del beneficio de medidas sustitutivas. Entonces, ¿cuáles son estas medidas sustitutivas? Bueno, el artículo 264 establece que en cuanto al tema de la sustitución, y para ello los requisitos, dice, las condiciones para la aplicación de una medida sustitutiva son la existencia del hecho punible, cuando ligan a la persona, ¿verdad?, a proceso, ¿verdad?, y de indicios suficientes, cuando hay indicios suficientes que hagan creer la posibilidad de la comisión del delito. De la responsabilidad penal del imputado, por una parte también, y el peligro de fuga y de obstaculización a la investigación por la otra.
Entonces, estos son los dos peligros procesales. Si se logran desvanecer estos dos peligros procesales, el ente contralor debe, ¿por qué les digo debe? No en lugar de tiene, no, debe, porque créanme que si bien es cierto, existe un criterio en cuanto a la ley, en cuanto a al beneficio de medidas sustitutivas, no siempre se da de esa manera. A veces un juez puede acceder al beneficio de medidas sustitutivas, pero otro juez no, ¿verdad? Esto ya es a través de el criterio que maneja cada uno de los jueces. Sin embargo, ¿cuáles son esas medidas sustitutivas que pueden decretarse a favor de la persona sindicada? Están reguladas, como les repito, en este artículo 264 del Código Procesal Penal y establece que sustitución, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio podrá imponer alguna o varias de las medidas sustitutivas. Esto establece que de oficio, porque créanme que a veces créanme, en una audiencia por nerviosismo o porque se le pasó al abogado o se le pudo haber olvidado, a veces la resolución que emite un juez es, al no pedir usted el beneficio a favor de su patrocinado, le dicto prisión preventiva. Bueno, el artículo 264 establece que inclusive de oficio podrá imponer el juez, ¿verdad? O el tribunal alguna o varias de las medidas sustitutivas. En este caso, ¿cuáles son estas medidas sustitutivas? Están numerados del 1 al 7. Establece ese arresto domiciliario. Y fíjense que el arresto domiciliario puede ser con o sin vigilancia alguna. Eso es lo que establece en cuanto a que puede ser en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga, ¿verdad? Si el tribunal ordena que debe ser con vigilancia, pues debe haber un agente, ¿verdad? De la Policía Nacional Civil que se mantenga al resguardo, por lo menos, que se dé cuenta que la persona va a estar en su residencia. Sin embargo, es amplio el tema del arresto domiciliario. Si el arresto domiciliario es sin vigilancia alguna, entonces se entiende que el arresto domiciliario se circunscribe al domicilio. Y el domicilio, ustedes ya saben perfectamente en derecho civil que se suscribe o se circunscribe a el territorio en el cual uno vive. En este caso, si es en el departamento de Guatemala, el arresto domiciliario entonces será dentro del perímetro del departamento de Guatemala, ¿verdad? Esto es para que lo tomen muy en cuenta. A menos que el juez venga y ordene que la persona debe estar con arresto domiciliario en su residencia. Entonces ya sería otro tema, ¿verdad? Sin embargo, también para establecer el arresto domiciliario, no solo circunscribe el territorio del departamento, sino que a nivel territorio guatemalteco. Esto no se menciona en el inciso 1 del artículo 264, pero se puede entender, obviamente, que ese es una de las condiciones que impone el primer inciso, el inciso primero, ¿verdad? No existe ese problema porque puede la persona circular en el territorio guatemalteco. Número 2, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal. En este caso, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona regularmente, como ejemplo, se da también en el tema de los menores de edad, donde se dan medidas cautelares, ¿verdad? Las medidas que se le puede dar a un menor de edad, donde por el hecho de ser menor de edad, pues debe estar bajo el cuidado y vigilancia de una persona que sea familiar y mayor de edad, ¿verdad? Sin embargo, también en este caso, esta persona puede entonces someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución. Esto lo establece y si lo ordena el señor juez,
obviamente, aunque sea mayor de edad, debe respetarse dicha decisión y debe proponer entonces la persona a X o Y persona, o bien el juez imponer a la persona que puede ser la responsable de ese resguardo como medida sustitutiva número 2 o también como una entidad. Número 3, la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe. En este inciso número 3, el número 1 y el número 3 casi que son seguros que un juez los ordene. El inciso tercero establece que debe presentarse ante un tribunal o la autoridad competente. Si es en el perímetro de la capital, puede ser ante el juzgado que conocerá el proceso. Si es un juez de instancia de turno, pues va a mencionar que el juzgado X va a ser el que se encargará del proceso. Puede ordenar que ante el juzgado comparezca a firmar el libro cada 15 días, cada 8 días o cada mes, como él lo determine, ¿verdad? También existe la posibilidad que el juez ordene que se presente ante el Ministerio Público. Y en este caso, por la jurisdicción, puede ser el Ministerio Público que se encuentra dentro del Departamento de Guatemala, específicamente en la 15 Avenida y 15 Calle, el barrio Gerona, y ahí pues el sindicato deberá presentarse en el tiempo establecido. Como les repito, puede ser de cada 8 días, cada 15 días o cada mes. Obviamente antes era a firmar y en la actualidad es a través de la huella, a través de el control biométrico, ¿verdad? En el cual pues la persona deberá el primer día presentar la orden de juez y obviamente después de sus datos ya ante un aparato o máquina que se encuentra, pues ellos tendrán que poner su huella o en la cual pues establezca que sí se está presentando y cumpliendo con la misma y le extiende como un voucher o una contraseña en la cual establece que la persona está presentándose a poner la huella digital en esta modalidad de la situación que se da ante el ente investigador de esa prueba que le denominan de carácter biométrico. Entonces, inclusive puede ser ante el juzgado y ante el Ministerio Público. Eso ya es orden o es decisión del ente contralor. Inciso número 4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. Si el tribunal o el juzgado le prohíbe al sindicato que pueda salir del perímetro de la capital, entonces tendrá que, obviamente, respetar dicho extremo, o que no pueda salir de su residencia, también debe respetarlo. Y para ello, obviamente, salvo que solicite autorización ante el ente contralor, o sea, ante el juzgado, podrá el juzgado, por alguna situación de fuerza mayor, autorizar que pueda hacerlo. Y obviamente el inciso número 4 establece lo que nosotros determinamos como el arraigo, ¿verdad? O sea, la prohibición de salir sin autorización del país, desde luego que en definitiva se oficia a migración, ¿verdad? Para que la persona no pueda salir o no pueda abandonar el país, salvo que sea por causas de fuerza mayor, como les repito, bajo autorización del juez contralor, el juez que conoce el proceso. Caso contrario, si intenta salir, las autoridades sabrán en su momento que efectivamente él no puede salir del país por esa anotación de arraigo que migración va a conocer y que de oficio el juzgado emite esa orden y que debe tener conocimiento migración. Inciso número 5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. Bueno, en este caso, si fuese el tema de personas que trabajan para alguna institución y son ligadas a proceso, pues regularmente el juez ordena que no se acerquen al lugar donde él trabajaba, ¿verdad? Puede ser de esa manera.
o si fuesen trabajadores de la fuerza pública, o sea, que trabajan para alguna institución estatal, pues entonces, si el juez ordena que no se acerquen a la institución a la cual trabajan, pues obviamente no la podrán hacer. En el caso de las personas que son ligadas a procesos por delitos de moda, por ejemplo, el delito de extorsión, inclusive les prohíbe que se acerquen a centros carcelarios y que se comuniquen con personas que son coimputadas, ¿verdad? A esto se refiere este artículo artículo 264, inciso número 5, ¿verdad? En cuanto al tema de determinados lugares y también reuniones y también ciertos lugares, instituciones. Número 6, el inciso 6 establece la prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Es lo que les menciono, que las personas no deben comunicarse entre sí como coimputados, si así lo ordenara el juez, ¿verdad? Y desde luego que tampoco comunicarse con personas que pueden laborar. En un ejemplo, el caso Libramiento, en el que fueron obligadas varias personas a la misma, trabajadores de caminos que pertenecen al Ministerio de Comunicaciones, unas personas que representaban constructoras, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en este caso, no pueden las personas comunicarse entre sí. Entonces, esto conlleva a que las personas, si lo hacen, pues se abstienen a que les revoquen las medidas sustitutivas y se les ordene inmediatamente la prisión preventiva. En este caso, es uno de los argumentos que más adelante les voy a mencionar, que el ente investigador manifiesta en su momento de argumentar. Así también el inciso número 7, la prestación de una caución económica adecuada por el propio, una caución económica adecuada, dice, por el propio imputado o por otra persona, mediante el depósito de dinero, de valores, ¿verdad? Constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes, o la fianza de una o más personas idóneas. Esto, en cuanto a esa prestación de esa caución económica, pues aquí ya nos imaginamos el tema de la prestación de dinero, de verdad, de una caución económica, o bien debe ser también a través de un bien inmueble, puede ser a través del embargo de esos bienes, de hipotecas, inclusive de fianza, e inclusive de esa que denominan personas idóneas en cuanto a esto del contrato de fianza. Ese contrato de fianza, un ejemplo de contrato de fianza, es en el delito de negación de asistencia económica, en la cual es ligada a la persona que no pagó o no en el momento adecuado, y entonces la persona, para solventar su situación jurídica, aparte de pagar lo que debe a la persona agraviada, a la persona que es víctima, aparte debe garantizar las futuras a través de un contrato de fianza en el cual debe proponer a un fiador, ¿verdad? Un fiador que sea corresponsable o codeudor en forma solidaria con la persona obligada. A eso se refiere. Muy bien, esos son los 7 incisos que establece como medidas sustitutivas y que puede ser beneficiada una persona sindicada o varias personas dentro de un proceso. Es importante tomar en cuenta lo siguiente, que la prestación de una caución económica debe ir de acuerdo a la capacidad, ¿verdad? A la capacidad que tenga la persona sindicada. Por ahí se ha escuchado de algunos argumentos de unos distinguidos colegas que prestan sus servicios o trabajan para el Ministerio Público, en el cual manifiestan que el simple hecho de pagar a un abogado particular, eso significa que la persona ya tiene un respaldo económico, lo cual considero en lo personal que no es correcto, porque entonces se le está como que violentando su derecho de defensa a la persona sindicada, porque puede ser una persona que contrate los servicios de un abogado particular o bien de la defensa pública, entonces no debe tomarse en cuenta un extremo como tal.
Así también el tema de que se imponga una prestación que se sepa que prácticamente no podrá pagar la persona sindicada, entonces estamos desnaturalizando, entonces se está desnaturalizando la imposición porque va a ser imposible de pagarla. Eso lo establece lo establece inmediatamente después de los incisos, que el tribunal ordenará las medidas y comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuere imposible. En especial, evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado impidan la prestación, ¿verdad? En casos especiales se podrá también prescindir de toda medida de coerción cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga y obstaculización. A eso me refería el día de anteayer. En este caso, a lo que es esa caución juratoria. Párrafo, en casos especiales, se podrá también prescindir de toda medida de coerción cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar los dos peligros procesales. Entonces, a eso se refiere cuando se solicita esa caución juratoria, ¿verdad? Y obviamente, posterior a ello, pues ya viene el tema de algunos delitos que no gozan del beneficio de medidas sustitutivas. Y en este caso, aquí establece varios de ellos, ¿verdad? Está desde el artículo 1 del decreto 6-2013 del Congreso, dice, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas que fueron numeradas anteriormente, en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales, o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación, en este caso, pues el autor del libro, pues ya, pues cuando hablamos de violación, ya son con circunstancias especiales de agravación de la pena o la violación agravada, ¿verdad? Obviamente que como tal, el plagio o secuestro en todas sus formas, el sabotaje, el robo agravado, ¿verdad? O reincidentes de los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas, o tenencia o portación de armas de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado por DIGICAM. Nos referimos a la ley de armas y municiones. Y también establece que la ley contra la normatividad en cuanto al tema de el capítulo 7 del decreto 4892 del Congreso, ley contra la narcoactividad, ninguno de los delitos contenidos en dicha ley contra la narcoactividad pueden gozar del beneficio de medidas sustitutivas. Y así algunos otros aspectos que el artículo 164 establece, algunos otros artículos, algunos otros delitos que no gozan del beneficio de medidas sustitutivas, los cuales tácitamente se encuentran dentro del artículo 164 del Código Procesal Penal. Sin embargo, hay situaciones en las cuales, por cuestiones de fuerza mayor, en el caso del tema de la salud, en cuanto al tema de aspectos que tienen que ver con aspectos humanos, aspectos sociales, puede ser objeto una persona del beneficio de medidas sustitutivas. Si una persona se encuentra grave, una persona es acreedora de una enfermedad terminal, pues entonces un juez debe considerar la posibilidad del beneficio de medidas sustitutivas. ¿Por qué? Porque en un privado de libertad y dentro de un centro carcelario en el cual pues no se ofrecen ni las más mínimas garantías y no existe ese beneficio del derecho a la salud, ¿verdad? Como uno de los constitucionalmente de los derechos que con la Constitución protege, entonces sí debe aplicársele medidas sustitutivas.
sustitutiva a la persona sindicada, no obstante que el delito por el cual está siendo sindicado no goce del mismo, ¿verdad? Entonces, el tema de salud es preponderante. El tema en cuanto al hacinamiento que se dio ahorita con lo de en cuanto a la pandemia de SARS-2, COVID-19, en este caso, en cuanto al tema, también por cuestiones de salud, por cuestiones de derechos humanos, etcétera, sí era viable la aplicación de medidas sustitutivas, sustitutivas. Y obviamente, si analizamos, pues también otros delitos en los cuales pues existe la prohibición de medidas sustitutivas, pues se encuentran regulados en cuanto al tema del Código Penal, de los cuales pues ustedes saben perfectamente en derecho penal que, por ejemplo, está artículos de pánico financiero, quiebra fraudulenta, quiebra culpable, evasión, ¿verdad? Cooperación en la evasión, son delitos que no pueden gozar del beneficio de medidas sustitutivas. Y así, si ustedes analizan los diversos delitos, pues bueno, en el Código Procesal Penal pues se encuentran tácitamente los que tienen cierta prohibición. Un juez o determinado juez puede tomar en cuenta estas situaciones de tipo de fuerza mayor. Sin embargo, eso no significa que todos los jueces tengan la obligación de conceder las medidas sustitutivas. Esto queda a discreción de cada juez contralor. Muy bien, esto es entonces en cuanto al tema de las medidas sustitutivas. Y desde luego que para otorgarse las medidas sustitutivas se deben desvanecer los dos peligros procesales, ¿verdad? El de fuga y también el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, ambos regulados. El primero, el de fuga, en el artículo 262 y el otro en el artículo 263 del Código Procesal Penal. Y desde luego que ahí hay algunos temas que también son importantes de tomar en consideración. Por ejemplo, en cuanto al tema del peligro de fuga, menciona algunos incisos. El inciso primero, arraigo en el país determinado por su domicilio, ¿verdad? Y su residencia habitual. Bueno, una factura cambiaria, un contrato de arrendamiento o copia de la compra-venta del inmueble a favor de un familiar, pues puede ser suficiente para desvanecer ese inciso número 2. El número también establece asistencia de la familia, asiento de la familia, ¿verdad? Así como de sus negocios o trabajo, una constancia de trabajo, obviamente, y también el tema de que no vaya a abandonar el país, ¿verdad? En este caso, pues si la persona tiene un lugar donde estar, tiene su residencia, tiene su asiento en familia, pues obviamente tiene familiares, personas que lo recomienden, como son las cartas de recomendación, que carezca de antecedentes, efectivamente pueden desvanecer lo que es el peligro de fuga. Inciso 2, la pena que se espera como resultado del procedimiento. Bueno, acá, como creo yo que ya aquí estamos vulnerando entonces la presunción, o sea, la garantía procesal o el derecho de presunción de inocencia. La pena que se espera como resultado del procedimiento es declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque violenta esa presunción de inocencia. Número 3, la importancia del daño resarcible y la actitud que el sindicado o imputado adopta voluntariamente frente a él. Esto es importante, esa importancia del daño resarcible en cuanto al tema de la reparación digna, en cuanto al tema de ese resarcimiento que se espera posteriormente. Número 4, el comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Este es uno de los aspectos que yo les digo que es importante en cuanto al tema de la persona que se somete de manera voluntaria ante un ente contralor para solventar o para que conozcan su situación jurídica a través de la presentación espontánea. Esto lo ven muy bien algunos jueces. Número 5, la conducta anterior del imputado. La conducta anterior del imputado se desvanece con presentar la carencia de antecedente penal. Esto es en cuanto al tema del peligro de fuga. En cuanto al tema del peligro de obstaculización, pues también establece algunos artículos. En primer lugar, el inciso A, es
el artículo 262 de peligro de fuga establece algunos incisos. El inciso A, B, C y A, B y C. En este caso, el inciso A para ello debe valorar si la evidencia se encuentra al alcance del imputado. Ejemplo, si el arma que se utilizó fue localizada en la escena del delito o se encuentra en custodia en el almacén judicial. Uno. En este caso es difícil que el imputado pueda tener acceso a ella, por lo tanto no se podrá afirmar que existe un peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad y no se podrá decretar la prisión preventiva. Muy distinto será si el arma no se encontró en la escena del crimen y se sospecha que el imputado sabe dónde se encuentra y por lo tanto puede destruir u ocultar dicha evidencia, ¿verdad? Esto lo establece el inciso A. Y otro ejemplo es personas que estén bajo investigación. Entonces el ente investigador argumenta que si la persona es beneficiada con medidas sustitutivas, puede informar a las otras personas de que pueden ser capturadas, ¿verdad? Entonces esto se lo considera como una obstaculización a la averiguación de la verdad. Inciso B del artículo 263, perdón, el 263 inciso A y ahora B es lo que estoy mencionando. Inciso B del artículo 263 del Código Procesal Penal, que esta influencia la debe efectuar el imputado directamente, por ejemplo, si el imputado ha amenazado a un testigo de la acusación o al fiscal lo ha podido demostrar. O sea, la carga de la prueba sobre estos extremos siempre compete al fiscal. O sea, si el imputado, de acuerdo a ese inciso B del artículo 263, pueda inferir, ¿verdad?, en la investigación. Y el artículo siempre 263, inciso B, siempre hablando de lo que es el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, también establece bueno, aquí están numerados del 1 a 3, puede ser el número 3, ¿verdad? Inducir a otros a realizar tales comportamientos, pero en este caso es cuando el imputado ejerce influencia a través de terceras personas. Por ejemplo, el fiscal que demuestra al juez que el imputado, al estar en libertad, está en capacidad de inducir a terceros a realizar actos de intimidación contra testigos y peritos. Esto es básicamente los motivos por los cuales podría entonces no aplicarse el beneficio de medidas sustitutivas si no se desvanecen estos aspectos contenidos en los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal. Muy bien, esto es en cuanto a el tema de las medidas sustitutivas. Están estas medidas de coerción y pueden ser las medidas de coerción patrimoniales. Cuando hablamos de las medidas de coerción patrimoniales, establecemos que son dos, ¿verdad? Está el embargo, ¿verdad? Y también está el secuestro. Cuando hablamos de las medidas de coerción patrimoniales y establecemos lo que es el embargo, bueno, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a uno de los pensadores que contempla el libro, establece que según la doctrina procesal, el embargo es el acto del juez por el cual resultan afectados determinados bienes concretos del imputado a las resultas del proceso y que produce como efectos concretos el posibilitar la realización forzosa de estos bienes y conferir al ejecutante una preferencia de cobro sobre el producto de los citados bienes. Esto es en cuanto al tema del embargo. También está el maestro Parucén, que establece que el embargo es un acto de coerción real por el cual se establece la indisponibilidad de una suma de dinero u otros bienes determinados, pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles, con el fin de dejarlos afectados al cumplimiento de las eventuales consecuencias económicas que pudieran surgir en la sentencia, o sea, la pena pecuniaria, indemnización civil y costas procesales. Tal cumplimiento se llevará a cabo por el simple traspaso de lo embargado, si se trata de dinero, o por su previa conversión en dinero mediante la ejecución forzada, si se trata de bienes. Y para eso ustedes saben perfectamente que para determinados delitos ya es susceptible
que sea bajo el tema de investigación a través de la Fiscalía de extinción de dominio, inclusive se pueden extinguir bienes, ¿verdad? Regulación legal del embargo como medida de coerción patrimonial, establece que si no estoy mal, en el Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 526, establece que para asegurar el pago de la multa o de la reparación digna, obviamente dentro del Código Procesal Penal, remite las medidas de garantías previstas en el Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 526, y establece rigiéndose por esta ley, en los casos en los cuales se persigue el delito, y también en el artículo 170 del Código Tributario. Esto es en cuanto a su regulación legal. Y como otra medida de coerción patrimonial, aparte del embargo, también está el secuestro. Y el secuestro es la incautación que se realiza con orden del juez o tribunal de cosas, de documentos relacionados con el proceso, que no han querido ser entregados voluntariamente por sus tenedores, ¿verdad? Con el fin de conservarlos y asegurar su valoración a través de distintos medios de prueba. Y obviamente, a pesar de que en este caso puede secuestrar lo que son documentos, bienes, etcétera, a través de las órdenes de allanamiento, los que se le llaman cateos o allanamientos coloquialmente, ¿verdad? Es el secuestro de bienes o documentos para el fin primordial, que es la averiguación de la verdad. Bien, compañeros, esto es en cuanto a esas medidas de coerción patrimoniales que son el embargo y el secuestro. ¿Dónde encontramos? Bueno, en este caso, en el tema del secuestro, pues obviamente pues, es bajo orden judicial, ¿verdad? El que puedan el ente investigador tomar esos bienes, esos documentos, ¿verdad? A través de órdenes de allanamiento. Entonces, el secuestro consiste en la aprehensión de una cosa por parte de la autoridad judicial con el objeto de asegurar el cumplimiento de su función específica, que es la investigación de la verdad, como les vengo diciendo, y la actuación de la ley penal. Muy bien, esto es en cuanto a ese tema de las medidas de coerción que son de carácter patrimonial, que son el embargo y el secuestro. Ahí estamos, compañeros. Si tienen alguna duda, creo que este es el momento. Ya estamos en la hora. Si tienen alguna duda, para eso estamos. Muy bien. Por la hora y por el respeto que ustedes se merecen, pues tenemos y damos por terminada la clase del día de hoy en este momento. Sin embargo, yo siempre me quedo unos 5 minutos más, como les vengo diciendo, por si tienen algún tipo de duda y me tienen a sus órdenes. A las personas que abandonan, pues que tengan una muy buena tarde y nos platicamos para la siguiente semana. Feliz tarde, licenciado. Bendiciones. Igualmente, eso lo digo, adiós. Feliz tarde, licenciado. Mucho gusto. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Mucho gusto. Buenas tardes, licenciado. Qué gusto saludarle, mi estimado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, cada uno de ustedes. Disculpe, licenciado, para el examen, ¿usted va a evaluar la unidad anterior o solamente esta unidad? Sí, buena tarde. Sí, fíjese que en este caso, yo respeto mucho el tema de lo que se viene conociendo a través de cada. Yo creo que va a ser el tema de lo que iniciamos a conocer en esta segunda unidad, y es el material de apoyo. Les va a ayudar mucho el material de apoyo que les voy a hacer llegar. Sin embargo, pues por ahí va a haber algo práctico, una especie como de algún tipo de casos que toman en cuenta algunos temas que tienen que ver con la primera unidad, pero que son algo generalizados. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Buena tarde.
Elmer, mucho gusto, cuénteme. Quiere que este tema del secuestro, licenciado, eso va implícito también la orden de allanamiento y la orden de allanamiento de inspección y registro para que se dé el secuestro. Sí, sí, fíjese que en cuanto al secuestro, regularmente es cuando existe la sospecha de que hayan vestigios o evidencias que puedan ser útiles para un proceso y para la averiguación de la verdad. Entonces, si el ente investigador tiene esa sospecha, puede solicitar una orden judicial para una orden de allanamiento. Entonces, si se da una orden de allanamiento, obviamente el ente investigador podrá secuestrar documentos o bienes que considera oportunos, adecuados para ser investigados. Sin embargo, si se da en una flagrancia, ¿qué pasa en una situación donde persigue a una persona y se mete a su casa, por así decirlo, a su residencia, ingresan ellos por eso de que existe la persecución a través de una cuasi flagrancia? Pues bueno, ahí ya, si se persona del ente investigador, en ese momento también puede secuestrar bienes, no obstante que no tiene orden judicial, pero por la flagrancia puede hacerlo también. Dígame, Gilberto. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Solamente con una consulta. No sé si no lo mencionó o yo no logré captarlo. ¿Cuál sería el procedimiento para desvanecer el peligro procesal de obstaculización? Porque con el de fuga sí. Fuga lo tenemos claro, ¿verdad? Ajá, pero el de obstaculización sí no me quedó 100% claro. Sí, sí. Fíjese que en este caso, en cuanto al tema del peligro de obstaculización, una argumentación adecuada dependiendo el delito, si existen coimputados o si es solamente la comisión del delito de una persona que está siendo sindicada únicamente. En este caso, debe desvanecerse el peligro de obstaculización respetando estos tres incisos del artículo 263. En este caso, se tiene que comprometer la persona, ¿verdad? Obviamente a cumplir con, por ejemplo, si se da en el caso del delito de robo, un ejemplo, o de extorsión, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, es un poco complicado porque la persona, si es dejada en libertad, puede intimidar a la víctima porque conoce dónde vive. Y ese es un argumento que el ente investigador siempre expone ante las audiencias. Sin embargo, el simple hecho de que la persona, por ejemplo, se comprometa a no acercarse, porque si lo hace, incumple con las medidas, puede ser un buen argumento y para ello buscar la manera de que garantice efectivamente a través de ya sea por alejarse del lugar si es que vive cerca o porque él quiere solventar su situación. Yo en lo personal lo pondría a declarar en su momento procesal oportuno, donde él pues pueda exponer de que de alguna manera no cometió el delito y que si pudo haber cometido el delito, pues él está dispuesto a colaborar con todo lo que se le ordene. Eso lo ven con buenos ojos. Sin embargo, son temas bien delicados de acuerdo a el tipo penal por el cual está siendo sindicada la persona. Un delito de robo, imagínense si es el robo a una vivienda, que asaltan una vivienda y obviamente las personas que viven en la misma como víctimas tienen el temor de que la persona si queda en libertad puedan llegar nuevamente a amedrentar a las personas. Entonces son aspectos que son muy preponderantes para que los jueces tomen en cuenta para no dar el beneficio de medidas sustitutivas. Sin embargo, el hecho de que la persona se comprometa de forma tácita, de forma verbal o de forma que se comprometa bajo juramento de que no se va a acercar a dichos lugares, creo que es un buen argumento. El tema de influir para que coimputados, testigos o peritos informen, bueno, depende. Si tiene el acceso él hacia esas personas, pues también presentar una estrategia en la cual esta persona no debe acercarse a esas personas o a dicha institución o ante estas personas. Y el tema de inducir a otros a realizar tales comportamientos. Sí, el tema del peligro de obstaculización regularmente es el que a veces no se da
y por eso es que quedan privados de su libertad muchos. Por ello, es importante analizar qué tipo penal sea y de acuerdo al tipo penal, establecer una estrategia de defensa adecuada en cuanto al tema de peligro de obstaculización, porque no es lo mismo el delito robo que el delito, por así decirlo, de violencia contra la mujer, es otro ejemplo, o en su defecto el delito de extorsión, ¿verdad? En el tema de delito de violencia contra la mujer, imagínense usted, se conocen con la pareja y agrede a la pareja, es un argumento para decir de que puede influir en la persona, pero acuérdense que ahí también está, si tienen hijos, está el tema el tema del artículo 5, creo que es de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, si no estoy mal, la Ley PINA, el cual establece ese interés superior del niño, en el cual, pues bueno, si la persona queda privada de su libertad, pues no va a poder asistir económicamente a sus hijos menores de edad, entonces esto le da más preponderancia. Son situaciones que depende qué delito sea para presentar esas argumentaciones. Ok, muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Qué gusto saludarle. Dígame, María Fernanda. Buenas tardes, licenciado. Si es que a mí la clase pasada me quedó duda sobre la libertad simple y la libertad caucionada. Ya. Ajá. Sí. Esta se encuentra contenida, si no estoy mal, en el artículo 490 del Código Procesal Penal. Establece, sí, exactamente ahí se encuentran. El juez podrá prorrogar la audiencia por un término no mayor de 3 días de oficio o a petición de parte. Ese plazo nunca se cumple, siempre es más. Para preparar la prueba, disponiendo la libertad simple o caucionada del imputado. La libertad simple es cuando no se impone una determinada cantidad dineraria. Y la libertad caucionada es cuando se impone algún tipo de cantidad dineraria. Siempre puede ser objeto de beneficio de medidas sustitutivas, las que hablamos el día de hoy. Bueno, gracias, licenciado. Cuídese mucho. Bien, compañeros, muy buena tarde. Platicamos, si Dios así lo permite, el próximo martes. Feliz tarde. Gracias, licenciado.